buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos agradecidos que estén con nosotros en nuestro último episodio de nuestro podcast Más allá de la Navidad. Y nos complace el día de hoy poder tener entre nosotros a nuestra hermana Mary Brock, directora de nuestro Seminario Teológico Bautista, doctor Cosme G. Montemayor. Hermana, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias, pastor, por la invitación. La verdad, me siento muy bendecida por estar aquí y pues traer conclusión a lo que ha sido este proyecto. Quiero aprovechar el momento para felicitar tanto a usted como a los otros alumnos quienes han participado en este proyecto. Creo que después de la primera transmisión, eh, mandé un mensaje diciendo en el buen sentido de la palabra que estaba muy orgulloso de ti, tanto los demás, porque pues esta ha sido una iniciativa de ustedes y pues como directora de pensar que los mismos alumnos se sienten que Dios está llamándoles de hacer algo y luego están tomando el paso por hacerlo. La verdad es algo que me trae mucha alegría. Yo creo que es algo que ha sido de bendición y simplemente pues ya es de seguir adelante con lo que han comenzado con este proyecto. No, muchas gracias a usted, hermano y hermana. Y como venimos diciendo y pensando en una de las 95 tesis de Martín Lutero, solo a Dios la gloria. Así es. Así que estamos por terminar. No quisiéramos que llegara este día de este último episodio. El libro que estamos tratando son 8 capítulos, pero en esta ocasión solamente adaptamos 5. Y vamos a terminar con yo creo que es el clímax de todo el libro, porque viene encerrando todo lo que va tratando el Tim Keller en cada uno de sus capítulos, como lo es la doctrina de la Navidad. La Navidad no solamente se trata de algo festivo, sino de una declaración teológica que abarca las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Así es, así es. Es impresionante porque muchas de las veces cuando pensamos en la Navidad, pues sí, pensamos en las cosas que incluso han sido practicados, pensando en la comida. No podemos pasar el asunto de la comida, ¿no? Y los regalos, el tiempo con la familia, incluso tiempo con la iglesia, algunos viajando a otros lugares, todo lo que está involucrado, pero tenemos que recordar el motivo por el cual estamos aquí celebrando esta temporada tan especial. Y si estamos hablando del nacimiento de Jesús, aunque no sabemos la fecha exacta en que nació nuestro Señor Jesucristo, sí tenemos que analizar el por qué Él nació y por qué nació de esta forma. Sí, y previamente al poder iniciar este podcast y hace unos días atrás también, tenía la oportunidad de platicar con usted y decía, o le comentaba yo, perdón, el hecho de qué tan profundo y tal vez tratar de poder resumir en tan poco tiempo estas doctrinas que son fundamentales. Y pensándolo, y no que hayamos dicho en el pasado cosas que estén fuera de la teología, pero teniendo este enfoque o esta lupa en estas doctrinas fundamentales de la teología dentro del que abarca el nacimiento de Cristo, nos llevaría más de una clase en nuestro seminario normal. Sí, yo necesito varias horas aquí con ustedes para platicar de todas esas cuestiones doctrinales. Una de las cosas que ustedes estaban platicando la semana pasada, se trataba del tema de la forma en que pues el pesebre nos apunta a la cruz. Y escuchamos esto mucho. La verdad, ha perdido la cuenta de cuántas ocasiones que ha escuchado un sermón o una clase de escuela dominical bajo este título, el pesebre hacia la cruz. Y es cierto, el pesebre sí nos apunta a la cruz. Pero para entender plenamente lo que Jesús hizo en la cruz, tenemos que regresar al pesebre. Tenemos que regresar a lo que Keller nos presenta en cuanto a la importancia de la encarnación. ¿Sí? Porque si Jesús no vino en la forma en que vino, la cruz no tendrá el mismo significado que tiene para nosotros. Y así como lo es la encarnación, podemos encontrar también una doctrina que tenemos un pastor, usted y yo en común, que le encanta hablar de esta doctrina fundamental, como lo es la gracia. La gracia. La gracia que solamente proviene de nuestro Dios, no bajo nuestros propios méritos, sino bajo el amor que Dios tuvo para con nosotros, enviando y encarnando a su mismo Hijo a morir entre nosotros.
Y junto con ella, estamos, en cuanto a la época o en cuanto a fecha, estamos tal vez un poco lejos o cerca, según el tiempo de cada quien, a poder recordar una vez más Semana Santa en un par de meses, pero también el poder ver la redención. Y aunque no es en Jesucristo, es la historia o es el cumplimiento de que algo que se viene desarrollando progresivamente desde el Antiguo Testamento. Así es, así es. Todas las escrituras nos lleva adelante en ese desarrollo histórico, pero también teológico, porque la historia que nosotros tenemos en las escrituras es la historia de Dios, la historia de la obra de Dios, obrando a favor de su creación. Y llegamos a este momento culminante en la historia en que vemos todas las profecías mesiánicas siendo realizadas, cumplidas. El Señor nos acerca de una forma tan hermosa, pero esta cuestión de la gracia, ¿cómo luchamos por definir? Y yo sé que hay muchas definiciones que existen sobre la gracia, pero la gracia de Dios, de hablar de la gracia de Dios en sí es de hablar de todo el amor, todo el perdón, toda la bondad de Dios siendo encapsulado en sí en la persona de Jesús, pero es Dios mismo. Ujú. Y este es lo que Isaías profetizó hablando de aquel hijo quien será dado, no solo un hijo quien iba a nacer, pero un hijo dado. Pero este hijo es Dios mismo. Ahí cuidando Sí. todas las premisas en sí de la teología trinitaria, ¿no? Es algo impresionante de pensar en la forma en que Dios nos acercó y identificó con nosotros plenamente, ¿no? Este es algo que, ¿cómo necesitamos rescatar la esencia de esta verdad? Sí, y pensando no solamente como cristianos, pero también gente que no conoce de Cristo o que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, estamos días o unas cuantas horas próximas a poder celebrar este evento masivo como lo es la Navidad, pero muchas de las veces se reduce solamente a sentimientos superficiales, inundados por los regalos, por la familia, que no está mal en el caso de la familia o la nostalgia, pero no. El mismo escritor nos reta a que podamos ir más allá y poder pensar más allá del verdadero significado de la Navidad. Sí, yo creo que esta es una de las luchas que muchos creyentes tienen en cuanto a la Navidad. Buscamos muchas formas muy prácticas de mantener el enfoque verdadero, ¿no? Y siempre decimos, pues tenemos que recordar el motivo por el cual estamos celebrando, pero tal vez suena fea lo que estoy por decir, pero es casi como es un pensamiento secundario. Las cuestiones familiares, y bien acabas de comentar, son cosas muy buenas, pero ¿qué tal si tú estás en un contexto familiar que no es muy bueno? O estás separado de tu familia por distancia, o tal vez estas fechas, como el hermano Jaciel estaba mencionando la semana pasada, a veces estas fechas representan gran dolor para muchos de nosotros. No es casualidad, pero el día en que estamos grabando, exactamente hace 2 años, murió un hermano quien era para mí, pues, una figura paternal. Y no puedo pasar por algo que sí estoy pensando en él en el día de hoy, pero como era tan cerca de Navidad, pues sí, nos pega. Pero el tema es que tenemos que recordar que en todo hay un propósito más allá. Sin duda. Hay un propósito más allá. Y como iglesia tenemos este privilegio, pero también responsabilidad de proclamar la verdad de Navidad. Sí. Y junto con esa verdad, y aunque ya lo mencionábamos, es la encarnación de Cristo. Sí, El secularismo niega la posibilidad de aquello que es sobrenatural. sí, El espiritualismo niega que Dios pudiera tomar una forma material y vulnerable como
de dar nuestras fechas, un bebé al venir a este mundo. Así que Tim nos invita a que podamos reflexionar en ello, en la plena encarnación Sí. del Hijo de Dios. Me encanta pensar, alguna vez estaba viendo en las redes sociales un debate, una mesa redonda con grandes teólogos, ahorita no recuerdo el nombre, pero uno de ellos decía, Jesucristo es 100% hombre y 100% divino. En la plática me parece que es Sproul el que dice, yo prefiero decir verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿no? Y aunque tenemos posturas diferentes, en lo que concordamos es que Dios se hizo hombre. Sí, sí, y sin duda vamos a topar con muchas interpretaciones, posturas en sí, en cuanto cómo la vamos a explicar esta verdad, pero yo creo que lo que necesitamos tratar de rescatar es que el cristianismo es único, el cristianismo es distinto. Si nosotros analizamos líderes religiosos, fundadores de otras religiones, no la vamos a encontrar ni uno que ni acerca lo que es nuestro Señor Jesucristo, porque todos los demás son ejemplos muy lejanos de sus seguidores, que siempre estaba marcando la distancia entre ellos y los demás. Y Jesús hizo todo lo opuesto. Él, como dice en Filipenses capítulo 2, él despejó de él mismo para acercar a nosotros, para identificar con nosotros. Y él es único en este sentido. Y cómo podía cambiar totalmente nuestras vidas, nuestras iglesias, tanto lo que es la celebración de esta temporada, si nosotros realmente podemos capturar esta verdad. ¿Sí? Killer menciona que en la encarnación, de alguna manera, el Todopoderoso se hace vulnerable, Sí, ya que esto es una verdad asombrosa, porque como usted lo mencionaba, viene e irrumpe en la humanidad. Él puede mostrar la humildad, la sencillez, el amor, la misericordia. Y aunque conocemos los atributos comunicables y no comunicables, al ver a Jesucristo, al venir a irrumpir a nuestra historia, en este mundo, podemos ver de alguna manera, y permíteme usar esta expresión, comunicando de manera más presente y tangible estos atributos de parte de Dios. sí, él marcando la pauta, si podemos decir, incluso en la forma en que nosotros debemos estar reflejando a él mismo, a este mundo, ¿no? Pensando en cuestiones como la humildad que él mostró en venir en esta forma tan, podemos decir, tan débil, porque el cuerpo humano tiene sus debilidades, ¿no? Y siempre cuando estoy dando clases de capacitación para los maestros y hablamos de la importancia de seguir creciendo, vemos el ejemplo de Jesús y tengo muy presente la imagen mental de Jesús como adolescente. Y pensando en el proceso físico que los adolescentes tienen que experimentar y, por ejemplo, los calambres en las piernas y cosas así, no tenemos ni un motivo para pensar que Jesús no experimentó tales cosas, porque repito, insisto, Él vino para identificar con nosotros en todos los sentidos menos uno, menos el pecado. Él sí fue tentado, pero no cruzó esta línea. Ahí es donde vemos la divinidad, tanto de edad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y qué bonito es pensar en la encarnación, pero también, aunque ya lo mencionamos en la parte introductoria, pensar en la gracia. El apóstol Pablo menciona, dice, hey, esto es un regalo de Dios, es un don de Dios, y no lo puedes buscar o no lo puedes encontrar o no lo puedes lograr tener por tus propios méritos, sino solamente a través de Cristo Jesús. Así es. Y esta es otra de las características, las cualidades que marca el cristianismo como algo distinto. Y en particular en lo que es nuestro contexto como bautistas, es una de las doctrinas principales que nosotros defendemos, que este gran regalo que hemos recibido es un regalo que no merecemos para comenzar y es algo que de ninguna forma nosotros podemos lograr, incluso pensando en la forma, recordando también algo que platicaron la semana pasada, la forma en que compartimos este mensaje.
¿no? Y la forma en que encaminamos a las personas de tener un encuentro salvífico con el Señor. Y llegamos el momento culminante y decimos, bueno, ores conmigo y ya serás salvo. Ay, qué peligroso es ese tipo de pensamiento, porque desde un principio estamos sembrando la idea que por medio de una oración ya has logrado la salvación, y esto en sí es salvación basada en las obras. Propios méritos propios. Así es. Entonces, ¿cómo tenemos que regresar a estos fundamentos y realmente analizar tanto la encarnación como la gracia, la redención en sí, y analizar cómo nosotros estamos permitiendo al Señor por medio de su palabra de hablarnos y seguir enseñándonos sobre estas verdades? Sí, pensar en la Navidad, hermana, podemos pensar en la gracia en automático, porque la Navidad nos confronta, porque implica reconocer nuestra incapacidad. Así es. Era necesario que Jesucristo viniese para poder tener este acercamiento con el Señor, para que Jesucristo nos pudiera salvar. Esto habla de nuestra incapacidad humana que tenemos para poder llegar a Él. Si no fuera por su gracia, dice un canto, no sabemos dónde estuviéramos hoy. Así es, así es. Si nosotros examinamos pues todo lo que es el Antiguo Testamento, vemos lo que era el plan, el patrón de Dios, permitiendo el pueblo de Israel de tener esta forma de acercar a Dios, tener una relación con Él, aunque fue siempre un asunto temporal. Siempre el hombre quedó corto en cuanto al cumplimiento de las expectativas de Dios, y realmente no hubo otra opción. Dios tenía que obrar a nuestro favor, porque siempre íbamos a quedar mal nosotros, ¿sí? Siempre íbamos a faltar algo por nuestra naturaleza, por lo que es nuestra humanidad en sí. Y entonces la Navidad en sí es, si queremos hablar de un regalo, es un regalo hermoso que nos apunta a esas cuestiones doctrinales, pero necesitamos rescatar estas verdades. Sí, si no, serían ajenas completamente para nosotros, y aunque inclusive me atrevo a decir que mismos cristianos tal vez que han vivido durante años, pero si no reflejamos, si no vivimos estas doctrinas, de nada sirve. Palabras de Pablo, seríamos como un metal que solamente hace ruido y nada más. Sí, sí, yo creo que la mayoría de las personas que me conocen saben que pues yo crecí en un contexto diferente a lo que es el contexto bautista. Siempre estaba en la iglesia, no en la iglesia bautista, pero estaba expuesta a cuestiones relacionadas con el Señor. Pero para mí Navidad era pues vamos a ir a un culto y regresar a casa, y en sí el tiempo de Navidad era ahí con los regalos. Este era el total del significado de esta temporada. Pero ya siendo alcanzado por la gracia del Señor, ya siendo su hija, de inmediato las cosas cambian, ¿sí? El significado no es solo por edad, que ya no estamos valorando las cosas que eran importantes cuando fuimos chiquitos, es de ver el verdadero significado de nuestro Señor Jesucristo y lo que éste implica, no solo, y aguanta la expresión, no solo por nuestra salvación, pero por lo que es nuestro caminar diario con el Señor. Estas verdades deben impactar nuestras vidas diarias, que no sean solo cuestiones que estamos analizando aquí acercando el 25 de diciembre, que vivimos reconociendo el Dios encarnado en nuestras vidas y la gracia que está implicada en la encarnación de Jesús. Sí, y como usted bien menciona, tiene que estas doctrinas hacer eco en cada una de las esferas en las que nos movemos. Hermana, este tiempo ha sido un tiempo en los podcasts de poder abrir de alguna manera nuestro corazón y el poder compartir algunas experiencias personales. ah, Hablábamos hace un par de días acerca de una acción que tuvimos con uno de nuestros compañeros, una dinámica. No vamos a poner a hacer rimas, ni mucho menos. Sé que no es su fuerte. Sin embargo, pensando en el tema que continúa,
o en la parte siguiente. Yo sé que usted nos ha platicado en las clases, usted en el pasado ha experimentado una cuestión con un ministerio como lo es Amor Divino. Mm. Y quiero entrar en ello un par de minutos solamente pensando en cómo Jesucristo mismo al nacer viene, irrumpe y da luz en medio de la oscuridad. Y pensando en el contexto de Amor Divino, uno de los ministerios hace años del Divino Salvador, cómo Cristo, cómo usted podría explicar en pocos minutos, cómo Cristo viene y irrumpe en algo tan marcado, aunque viene y nos da luz, porque todos nos encontramos en tinieblas, pero poder ver, perdón, en áreas como Amor Divino, ¿cuál fue su contraste o aprendió una diferente forma de ver la redención de Cristo en la vida de las personas o de las chicas? Muy interesante la pregunta. Para los que no conocen el contexto, el hermano está mencionando un contexto ministerial en que pues estaba participando por muchos años junto con hermanos de la Iglesia Bautista del Divino Salvador. En una zona que en un tiempo fue conocido por cuestiones de pues prostitución, por venta de drogas y todo lo que está involucrado con ese estilo y contexto de vida. Y Dios nos permitió tener un ministerio ahí donde primero estuvimos tratando de ministrar a necesidades físicas, comida, ropa, medicina, cosas así. Y en base de ese tipo de alcance, luego el Señor abrió la puerta para nosotros de tener estudios cada semana, estudios bíblicos en medio de este contexto. Am, Experiencias fueron muchas y me voy a quedar mal pensando en uno en particular, pero una de las lecciones muy personales que yo aprendí es que si no fuera por la gracia de Dios, tal vez yo podía estar viviendo la vida de una de estas personas en esta comunidad en lugar de la vida que estoy viviendo. La gracia de Dios es algo que no podemos ni intentar de entender, Ujú. pero es algo que por medio de Jesús nosotros podemos conocer, podemos experimentar. Recuerdo muy bien una ocasión en que pues nosotros tuvimos tiempo enseñando la Biblia de forma cronológica y en este contexto. Y en aquel tiempo yo estaba enfrente de los estudios y por el orden que tuvimos, eh, llegó el pasaje sobre Rab. Y normalmente no me pongo muy nerviosa a la hora de enseñar, pero ese día sí, estaba muy nerviosa porque yo sabía que algunas de las mujeres que estaban ahí con nosotros aún no experimentaron la gracia de Dios, aún estaban viviendo en un contexto de pecado, aún estaban practicando cosas ajenas a lo que la palabra enseña. Eh, Entré al estudio, compartí todo lo que tenía preparada y en medio del estudio, una hermana, una mujer que ya tuvo conocimiento del Señor, se paró en medio del estudio y dijo, pues yo no sé lo que ustedes tienen en contra de las prostitutas. Yo, oh, ¿ahora qué voy a decir? Yo dije, Mi hermana, no tengo nada en contra de ninguna persona. Eso es lo que la palabra enseña. Y lo que yo no sabía es que ella tenía la experiencia en un mes previo de visitar 4 iglesias y en cada iglesia escuchó el mensaje en base de Rab. Y dijo, yo creo que Dios está tratando de decirme algo. Dije, sí, hermana, Dios por medio de su palabra nos habla, pero nos muestra lo que es su gracia. Y lo hermoso en el caso de ella y muchas otras hermanas es que llegaron a reconocer su condición delante de Dios, reconocieron su pecado, pero al mismo tiempo llegaron al punto en que podían aceptar el perdón.
Y mi hermano, esta fue algo impresionante porque para la mayoría, ellas no podían perdonar ellas mismas por las cosas que hicieron, pero de verlas llegando al punto de experimentar y es aceptar en sí el perdón y la gracia de Dios me cambió para siempre. Sí, y qué interesante, le digo, yo sé que tiende a hablarme un poco acerca de estas experiencias en amor divino, pero rescatando lo que está diciendo, el mensaje o las buenas nuevas, el evangelio, las buenas noticias, como queramos llamarle, acerca de la luz de Cristo, no simplemente es un mensaje de optimismo, sino que es una esperanza fundamentada en su obra redentora. Sí, Si no hubiera sido por esa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, el mensaje que usted presentó en el pasado, el mensaje que probablemente presentamos hoy, estaría vacío, estaría hueco, si no centramos a Jesucristo. sí, nosotros no tenemos ni un poder ni una habilidad de transformar una vida, es solo el poder de Jesús, el poder de su palabra. Pensando en esta misma hermana, ella tuvo un sinfín de experiencias en que tenía que enfrentar pues lo que era su pasado aún siendo cristiana. Y llegó al punto en que ella decidió, yo no puedo dar un paso para atrás. En sus propias palabras, en su propia forma, ella dijo, yo soy una nueva persona. Y para seguir viviendo así, conforme de lo que estuvimos enseñando sobre la palabra, ella dijo, yo tengo que salir de aquí, pero en salir tengo que ir con mi familia, que en aquel tiempo vivía en otra parte del país, justo para compartir lo que fue su experiencia. Y esa es la cuestión de la luz, ¿sí? La luz de Jesús que brilla en nosotros, no es nosotros. Es Jesús mismo que está brillando por medio de nosotros. Y esto es el mejor regalo que nosotros podemos compartir con este mundo hoy en día. ¿Sí? Todos disfrutamos, todos queremos recibir un regalito por ahí, pero no hay nada que compara con esa luz transformadora Mm. que es Jesús. Sí, ya teniendo esta parte ya casi final de este episodio y de esta serie de episodios que hemos tenido, qué bonito es poder pensar en la Navidad bajo este enfoque que hemos buscado darle en los próximos episodios. A veces pasamos por alto por las carreras de la vida el poder prestar detalle a cuestiones ah, que están ahí en la Biblia, nomás que no nos detenemos a leerlas o no nos detenemos a pensar en ella. No recuerdo cuándo fue, hace años, cuando pensé en la doctrina de la Navidad y todo lo que implica. Simplemente, no, pues viene Navidad y hay que vestirnos de pastores, hay que vestirnos de José y de María y hay que hacer una obra teatral, invitando a los niños a que participen. Pero pensar todo este enfoque y esta parte tan importante dentro de nuestra vida como cristianos, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos de la encarnación, cuando hablamos de la gracia, generalmente, y hablo personalmente, lo enfocamos en la cruz de Cristo, hasta cuando Él muere, pero no nos detenemos a pensar cuando Él nació. ah, si entendemos las doctrinas de la Navidad, si entendemos de manera correcta la encarnación, la gracia, la redención, entonces tendría que ser una respuesta natural el poder, y válgame la redundancia, el poder responder con humildad, con gratitud y con obediencia. Sí, sí, esas cuestiones doctrinales no pueden quedar, no deben quedar como puro conocimiento. Tienen que llegar al punto en que impacten nuestras vidas. Y como Jesús es nuestro ejemplo en todo, Él nos ha dado un modelo que podemos seguir en cuanto a la humildad, en cuanto a la forma en que nosotros estamos extendiendo lo que es su gracia hacia los demás. No es nuestra gracia, es la gracia de Dios, ¿no? Y en cuanto a la redención, la forma en que nosotros estamos transmitiendo el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos ese privilegio, pero también es una responsabilidad. Y yo creo que parte de lo que esta temporada implica para nosotros como hijos de Dios es de reenfocar nuestras mentes, nuestros corazones en estas cuestiones doctrinales
y realmente permitir el Espíritu de Dios de usar estas verdades para lanzarnos al siguiente año, ¿no? No este asunto de hacer promesas que no vamos a cumplir, pero realmente tener esta redefinición de enfoque en nuestras vidas y comenzar de nuevo reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la gracia de Dios y reconociendo que Dios ha puesto a nosotros dentro de su plan para compartir su luz con el mundo. Sí, es importante que podamos tener en cuenta esto, la humildad, la sencillez, la gratitud y la obediencia. Sí, es algo con lo cual hemos predicado ahí en Jesucristo, gracia y salvación, algo que está inquietando mi vida y mi corazón, el poder ser realmente portadores de la gloria del Señor, el poder, no basta solamente con llenarnos 52 domingos, el predicar, el escuchar, el decir, no, pues ya cumplí este domingo, el próximo, hago check para el próximo. No se trata solamente de eso, sino realmente de ser portadores de la gloria del Señor, de que no solamente en la cuestión de Navidad y aprovechamos las fechas que se usan para esta festividad, no solamente cuando llegue Semana Santa y que podamos recordar la crucifixión, no solamente cuando sea el aniversario de la iglesia, sino que nuestra vida pueda ser el reflejo y que podamos ser de alguna manera un espejo de la luz que Cristo ya depositó en nosotros. Yo les decía hace un par de semanas atrás a los hermanos, si no compartimos con otros, y ahorita mencionó usted algo con la experiencia en el ministerio en el que participaba. Yo les decía, si no compartimos con otros la palabra del Señor de manera consciente o inconsciente, mayor o menor grado, cada quien conforme a sus corazones, estamos diciendo yo soy superior a las otras personas porque no comparto de lo que yo ya conozco. Sí. Yo creo que el único punto donde tal vez la voy a resistir un poquito es yo creo que no podemos decir consciente o inconsciente, Ok. porque sí conocemos, hablando incluso con aquellos hermanos que meramente, como dice, cumples con asistir tal vez los domingos en la mañana. Los dos pasajes que todo evangélico y todo bautista conoce es Juan 3:16 y Mateo 28:19 y 20, ¿no? Y conocemos lo que Jesús ha hecho y conocemos lo que Él está esperando de nosotros. La pregunta no es, y ese es un tema con que luchamos constantemente aquí, no es cuestión de conocer o no conocer, es de obedecer. Y tenemos este ejemplo. Si queremos hablar de la humildad y sencillez de nuestro Señor Jesucristo, fue en obediencia al Padre. Y este es el modelo que Él ha dado a nosotros. Entonces tenemos el reto, porque va en contra de nuestra naturaleza de obedecer, pero ese es el reto que Jesús nos ha dejado, de ser instrumentos útiles en sus manos, transmitiendo su verdad a un mundo que tanto necesita conocer y experimentar el Jesús de Belén. Y si tratáramos de encapsular la Navidad, las encapsularíamos en doctrinas tan importantes del cristianismo como la encarnación, la gracia y la redención. Y estas verdades no se trata de algo medio difuso o abstracto, sino que tienen el poder de transformar nuestra vida y nuestra relación con Dios. No solamente con los demás, sino también con otras personas. Sí, ¿quieres conocer Dios? Mira a Jesús. Él vino con ese propósito, sí, de identificar con nosotros, pero también de mostrarnos claramente quién es Dios. Entonces, qué hermoso es de pensar que aquel creador de este universo tomó la decisión de acercar a nosotros. Y la verdad, ¿qué otra respuesta podemos dar nosotros que acercar a los demás y compartir su nombre, su mensaje y su amor? Si realmente creemos en la profundidad de la Navidad, encontraremos no solamente un motivo para celebrar. Sí. Y aquí en el seminario les llamamos los FES,
un motivo para los pies, sino que encontraremos un fundamento firme para poder fundamentar, válgame la redundancia, nuestra vida, no solamente nuestra vida, sino también nuestra esperanza. Así es, así es. Cómo en verdad puede cambiar el todo de nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias, lo que es el seminario en sí, si día tras día estamos tratando de ser aún más consciente de estas verdades. Y ese es el tema para nosotros como hijos de Dios, de no descansar en lo que hemos aprendido, lo que conocimos el día de ayer, pero de estar con la expectativa de lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy y luego usarlo para ser de bendición a los demás. Bien. Así que, pues llegamos, hermana. Llegamos al final de este episodio. Yo creo que si nos abocamos, tardamos horas, tal vez 2, 3 clases, una materia, tal vez inclusive, pensando en la doctrina de la Navidad. Pero queremos agradecerle, hermano, por estar con nosotros. Gracias una vez más. Gracias a nuestra audiencia que nos ha escuchado semana tras semana. Y esta parte del podcast no solamente es poder llenarte de información o poder compartirte, sino que ah, dentro de mis oraciones a veces digo, Señor, abre nuestros oídos para poder escuchar, abre nuestro entendimiento para poder meditar, abre nuestro corazón para poder atesorar, pero también no solamente queremos escuchar, sino también queremos hacer. Así es. Así que gracias y esperamos que haya sido de bendición estos 5 episodios. Hay muchas más cosas que nos espera para el seminario. Estén atentos a las próximas publicidades. Y pues esperamos para que algún día puedas darte la vuelta con nosotros y puedas conocer nuestras instalaciones. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos. Hermanas, muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga. Bendiciones.